¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro encuentro con Diálogos Cristianos. Soy Renan Palacios Uribe en la ciudad de Ica, Perú, y estaré en la conducción de este podcast. Hoy está una vez más con nosotros nuestro amado hermano en el señor Rodolfo Vázquez desde Valparaíso, Chile. Rodolfo, buenas noches, tu saludo para nuestros seguidores. Buenas noches, hermano Renan. Buenas noches a todos quienes puedan ver este video, este podcast. Aquí estamos para poder compartir de la palabra, poder conversar y como hemos orado para que el Señor nos dirija en considerar aquellos aspectos tan importantes que encontramos en esta carta. Saludos a todos. Bien, gracias, mi hermano. Bien, nosotros vamos a continuar con la lectura de los mensajes a las 7 iglesias. Ya habíamos hecho Sardis y hoy vamos a hacer el mensaje a Éfeso. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 1 al 7. Dice la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor bendiga su palabra. Bien, luego de la lectura de esta porción bíblica, diré, a mi entender, que las amonestaciones del Señor a cada una de estas iglesias nos sirven, pues, de advertencia también a nosotros en este tiempo. Por lo dicho, hermano Rodolfo, ¿consideras que al respecto, antes de preguntarte por lo que es Éfeso, te hago estas preguntas, ¿consideras que al respecto de esta porción, el propósito del Señor es hacernos notar que el juicio de Dios va a comenzar siempre por su casa? Así es, hermano. Efectivamente, entiendo que usted está citando un texto de Primera de Pedro, donde Efectivamente, efectivamente donde Pedro advierte la necesidad de que el juicio, o podría decirse también el examen comienza por la casa de Dios. Y es el orden que precisamente el libro de Apocalipsis plantea frente a nosotros. Habiendo el Señor, habiéndosele revelado la visión tan gloriosa, impresionante del Señor ahí en este capítulo 1 de Apocalipsis. El Señor entonces, ya lo hemos visto en el caso de la iglesia de Sardis, va a iniciar un examen, un juicio. Eh, Él va a hacer un diagnóstico de cada una de estas 7 iglesias que ya habíamos dicho que representan la totalidad de la iglesia universal a través de la historia de la iglesia, desde Pentecostés hasta la venida del Señor. Y capítulos 2 y 3 tiene que ver con el examen, el juicio del Señor sobre la iglesia. Y sabemos que después, a partir del capítulo 4 en adelante, viene el juicio ya judicial en todo el aspecto de la palabra sobre el mundo entero. bueno, efectivamente habíamos referido esta cita a Primera de Pedro 4:17, Rodolfo. Y yo creo que concordancias hay un sinnúmero. Por ejemplo, el Señor quiere que su iglesia sea purificada del pecado para que pueda soportar las pruebas venideras y también para que no sea condenada junto con el mundo. Así nos dice 1 Corintios
11:32. Exactamente, el Señor siempre ha hecho una separación entre su pueblo y el mundo. Ya en el principio de la Biblia, Él dijo Dios, ordenó, Él dijo, haya separación entre la luz y las tinieblas, ¿no es cierto? La luz tiene que ver con la verdad, con la revelación de Dios. Él separó la luz de las tinieblas. Se ve una separación clara de los hombres. Ya en el principio de la Biblia, la generación de hombres que buscaron la presencia de Dios al principio de la historia, y aquellos malvados que se alejaron de Dios. Y cada vez que uno ve la historia de los tratos de Dios con la humanidad en sus distintos, eh, podríamos llamar dispensaciones o tratos para con la humanidad, siempre el Señor llama a un pueblo, llama a los suyos para separarlos, para separarlos. Y no es la excepción aquí, las 7 iglesias representan a la Iglesia Universal, es su pueblo, es la que Él ganó con su sangre, entendiéndose por los salvados, los creyentes, y por lo tanto, muy bien ha dicho usted, primero el examen es hacia nosotros, de manera inminente el Señor viene, y Él viene y seremos introducidos en la presencia del Señor, donde habrá el examen final, que es el tribunal de Cristo. No para ver si somos salvos o no, o si merecimos la salvación o no, sino para recompensar nuestro servicio. Pero esa expresión que usted ha mencionado de examen, de purificar, es muy importante, porque lo que va a entrar en el cielo, efectivamente, todo lo que Dios ha obrado en nosotros a través de su Santo Espíritu. Todas las virtudes morales, espirituales, todo el crecimiento, la madurez espiritual, eso va a entrar en el cielo. El viejo hombre va a ser historia, el pecado ya no más presente. Por lo tanto, el Señor tiene todo el derecho de purificar a su pueblo. Lo hace congregacionalmente, lo hace también personalmente. Porque nosotros que como veíamos la ocasión pasada, que no somos de las tinieblas, sino de la luz, estamos apartados del juicio de Dios que viene sobre el mundo. Bien, vamos al tema central entonces. ¿Qué nos puedes decir en un itinerario acerca de la ciudad de Éfeso, Rodolfo? Bueno, esta ciudad de Éfeso realmente, mirando un poquito la historia o lo que algunos eruditos, que el Señor ha permitido que algunos grandes hombres de Dios hayan dispuesto su tiempo para investigar de manera arqueológica y desprender algunas costumbres, de la cultura de aquellos tiempos. No hay duda que el Señor guió a Pablo ahí, a esa ciudad de Éfeso, para poner una verdadera cabeza de playa, digámoslo así, militarmente hablando, estratégicamente hablando, para que el Evangelio, la verdad de Dios, se difundiera. Dios quiso tener un testimonio, y vamos a usar la palabra que se leyó, un candelero del testimonio de Cristo, del Evangelio, en el lugar donde estaba el templo, el templo de la diosa más adorada en el mundo antiguo, en el mundo de Asia de aquel entonces, que es Turquía. Y Éfeso es una ciudad no solamente grande en cuanto a la cantidad de habitantes, algunos calculan 250.000 habitantes, pero Éfeso tenía la importancia que era estratégica, digámoslo así, en el sentido de que era la cuna de la diosa Diana o Artemisa a los efesios, que era adorada por toda Asia y gran parte del mundo griego de aquel entonces. Por lo tanto, el Señor lleva el Evangelio, por decirlo así, al nido de la serpiente, al terreno del enemigo, donde más tinieblas hay, donde más muerte reina, donde más inmoralidad reina, el Señor envía al apóstol. Y si los hermanos o quienes han leído la Biblia leyeran el capítulo 19 de Hechos, ahí está todo el trasfondo de cómo comenzó la obra de Dios, que sin lugar a duda, hermano Renan, fue la cúspide, fue el cenit del poder de Dios a través del apóstol Pablo. Nunca en la historia bíblica se ve mayor manifestación de poder en cuanto al evangelio y en cuanto al poder de Dios respaldando el evangelio que en Éfeso. El alboroto que se causó en Éfeso, ¿verdad? Exactamente, y no solamente el alboroto, sino el hecho de los milagros que se hicieron allí. Pablo dice la palabra que traían los paños, las ropas de los enfermos, y Pablo resucitó muertos. Y además, no solamente el poder de Dios se desplegó de manera extraordinaria, sino que también concordantemente el poder satánico se levantó en contra del testimonio del Evangelio.
Algunos espiritistas trataron de imitar los milagros de Pablo, pero los mismos espíritus, dice ahí el capítulo 19, se opusieron a aquello, desconociendo a quienes invocaban o pretendían echar demonios en nombre de Cristo. Fueron frustrados los propósitos satánicos. La gente que se convirtió al Señor traía su libro de magia, de idolatría, y eran quemados en un gran número de libros, a tal grado que los comerciantes orfebres, los que hacían ídolos de Diana, ídolos o templitos pequeños, ya sea en piedra o en metal, vieron amenazado, dice la palabra, su oficio, su buen negocio. Y eso llevó, como usted menciona, un tumulto que afectó a toda la ciudad. Es decir, el Evangelio estremeció todas las bases mismas de todo Éfeso. Y nunca vemos tan poderosamente desplegado el poder del Señor a través de Pablo como en la ciudad de Éfeso. Mientras más tiniebla había, más luz el Señor proyectaba por su amor a aquellos que estaban allí. Recordemos que la carta primera a los Efesios, la carta a los Efesios del apóstol Pablo, es la carta que nos habla de la maravilla de la Iglesia Universal y del gran milagro de la nueva vida que el Evangelio trajo a aquellos creyentes. Bueno, la historia nos dice pues que esta metrópoli, que una vez fue poderosa, hoy es un montón de ruinas que solamente sirven para la distracción de los turistas. Hermano, en cuanto al destinatario de la carta, acabo de leer que el saludo está dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso. Aunque en realidad no hay duda, creo que no escapa a la certeza de que esta carta está destinada a la iglesia en general. ¿Usted cree lo mismo, hermano? Sí, sí, por supuesto. Siempre ha habido una controversia, hermano, respecto a este término, el ángel, que en el idioma en que fue escrita la Biblia significa simplemente mensajero. Yo no tengo ningún problema en admitir las dos implicaciones que implica que quiere decir este texto. Si el Señor está hablando a un ángel, a un ser espiritual, podría ser, no lo sabemos con total certeza. Si la palabra ángel significa simplemente mensajero, alguien que está encargado en cada una de las iglesias de llevar la información, de recibir las cartas, también es posible. Yo he escuchado, leído por ahí eh, algunas enseñanzas de ciertas denominaciones donde de una manera bastante dogmática se le atribuye al pastor de la iglesia o al líder de la iglesia. Y parece bastante conveniente para ciertos grupos interpretarlo así. Pero a la luz del Nuevo Testamento nosotros sabemos que aún el apóstol Pablo en Éfeso, cuando mandó a llamar a los líderes, si usted lo quiere, o a los responsables en cuanto a cuidar los intereses de la iglesia, no vino el pastor de Éfeso, ni vino un líder de Éfeso. Dice en Hechos capítulo 20 que vinieron los ancianos de la iglesia en Éfeso. Yo siempre he pensado, hermano, que aquí sencillamente, y este es un punto de vista a lo mejor personal, puedo estar equivocado, aquí sencillamente la palabra mensajero tiene que ver con el hermano o la persona que es corresponsal de la iglesia. Normalmente la práctica ha sido en las asambleas y debiera ser así, que uno de los hermanos ancianos, como nos enseña la palabra de Dios, la pluralidad de ancianos, de pastores y de sobrevedores, sea el corresponsal, es decir, el hermano que recibe la información, que informa a la iglesia, que recibe las cartas, que las archiva, que las guarda. No tengo ninguna duda aquí que el Señor está hablando simplemente a eso. Llegar a pensar que cada iglesia tiene un ángel como representante es posible. La sola lectura, simple, llana, sin buscar argumentos, dice al ángel de la iglesia. Y ángel es un mensajero. Ahora, si se refiere a un hombre, no me atrevería a decir que es un líder. Un representante sí, pero no es el líder único de la asamblea, a la luz de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Bien, y en cuanto al remitente, el mensaje proviene, pues, sin lugar a dudas, del Cristo glorificado. Es el Señor, exactamente, y tal como es el tenor la forma en que el Señor, en cada una de las 7 mensajes, el Señor se presenta de manera que las características que Él demuestra
en cada carta va a ser necesariamente el tema que va a tratar, lo que va a examinar o lo que va a censurar o lo que va a encomiar, tiene que ver mucho con la introducción, con la presentación que el Señor hace a la iglesia. Da mucha luz entender la forma en que el Señor se presenta para poder tratar de interpretar o hallar el sentido del mensaje del Señor. Ahora, si usted recuerda, hermano Renan, vimos que normalmente el Señor tomaba aspectos de la cultura o de las costumbres de cada una de las ciudades. Si en Sardis eran famosos por los vestidos, hablaba de vestiduras. Si hablaba de vigilar, de ser guardas, había una fortaleza ahí que debía ser vigilada. Y seguramente aquí esta presentación de las 7 estrellas y los candeleros tiene que ver mucho con lo que el Señor va a mencionar acá, a esta carta, a estos creyentes de Éfeso. Sostiene con firmeza a los pastores, quiere decir, hermano. ¿Perdón? Sostiene con firmeza a los pastores. Cuando se refiere la escritura ahí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿no es cierto? No hay duda que los 7 estrellas son los 7 ángeles, y si lo interpretamos a la luz del lenguaje en que fue escrito la Biblia, como mensajeros, tiene que ver con todos aquellos hombres que fueron, dotados y donados a la iglesia por parte del Señor para el ministerio. Ellos no son estrellas en sí mismos, simplemente reflejan una luz que tiene que ver con el conocimiento, con la verdad. No hay duda que Pablo fue uno de esos siervos, si usted lo quiere, ministros en el sentido de servidores, enseñadores. Él mismo se consideraba, por la gracia de Dios, como evangelista, pastor y maestro. Por lo tanto, hay una alusión quizás a las 7 estrellas en el sentido de la responsabilidad que hay en cuanto a la verdad que fue iluminada, a la verdad que fue revelada, al ministerio de la palabra, al guardarla, al vigilarla y también a la responsabilidad de que esa luz se expanda. Es decir, la presentación que el Señor hace en el verso 1 tiene que ver todo con luz. La luz del candelero y la luz de las estrellas. En la luz la Biblia es revelación, es inspiración, es conocimiento. Y si lo contrarrestamos, hermano, en relación a Éfeso, claro que necesitaban luz. Había tiniebla moral, espiritual, religiosa. Dios, el Señor es el que sostiene, el que respalda y usa a los que deben llevar esa luz. Todos somos responsables del Evangelio, pero la carta a los Efesios, capítulo 4, la misma carta a la cual el Señor está dirigiendo esta carta, nos dice lo siguiente, mire, dice él mismo, capítulo 4, verso 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los dones que el Señor dio a la iglesia. Y no hay duda que Él los sostiene como estrellas en sus manos. No son estrellas en cuanto a gloria humana, sino estrellas en cuanto a la responsabilidad del testimonio del Señor para el mundo. Hermano Rodolfo, en estas cartas podemos apreciar que siempre que es posible, se alaba a aquellas iglesias que más tarde van a ser reprendidas por algún defecto, ¿no? Y lo primero que nos dice es que el Cristo exaltado conoce pues lo que sucede entre su pueblo. Yo conozco, dice el Señor. Así es, hermano. Así comienza esta serie de mensajes a las 7 iglesias con esa expresión. ¿Y cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia en Éfeso y por las que él le alaba? Mire, exactamente son 7. Así como hay 7 iglesias, 7 estrellas, 7 candeleros. Aquí el Señor da 7 cosas por las cuales las encomia. En primer lugar, conozco tus obras, habla del arduo trabajo y paciencia. Ahí hay 3, entiendo yo, habría 3. Habla del el oponerse a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. El verso 3 habla de sufrir, habla de la paciencia y del trabajo arduo, dice por amor de mi nombre.
y no has desmayado. Son 7, por lo menos son 7 cosas que el Señor menciona. Ahora, la verdad es que cuánto quisiéramos que cada iglesia pareciera ser que estas 7 cosas son el estándar óptimo, ideal de toda asamblea. Pareciera que hasta aquí, en estas estas 7 alabanzas, digámoslo así, o reconocimientos, uno podría ver que aquí hay realmente una total satisfacción del Señor. Así nos introduce el Señor. Qué bueno que lo hace, ¿no es cierto? Normalmente nosotros humanamente miramos lo débil, lo deficiente. El Señor siempre aprueba primero, exalta aquello que es digno de alabanza, de reconocimiento. Y en este caso son 7 cosas, que son buenas en sí, pero vamos a ver que sería mucho mejor si no estuviesen ausentes de otro asunto importante que él va a hablar ahí, cuando en su censura, en el verso 4, va a hablar de dejar el primer amor. Pero estas 7 cosas, hermanos, debieran ser realmente la realidad de cada iglesia, sin la ausencia, por supuesto, de lo que dice en el verso 4. Se entiende que las obras tienen que ver con las obras evangelísticas, el trabajo arduo para el Señor. Ese trabajo tiene que ver con un trabajo hasta estar extenuados de trabajo para el Señor, Agotado. agotados, paciencia frente al sufrimiento y celo por la palabra de Dios, celo por aquellos que dicen ser estrellas, estar en las manos como estrellas, mensajeros de Dios. Por eso dice, yo tengo las 7 estrellas, yo sé quiénes son míos. El Señor dice, yo sé quiénes he enviado, quiénes tienen mi autoridad. Pero aquí van a ver, y este es algo que el Señor alaba, la actitud realmente inquisidora, digámoslo así, de análisis, de examen de aquellos que dicen ser apóstoles, lo cual encierra un tremendo peligro para la iglesia misma y para la verdad misma revelada. Nuevamente en el verso 3 habla de sufrimiento y nuevamente habla de la paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ese nombre tiene que ver con todo lo que es la persona de Cristo. Su persona, su humanidad, su divinidad, su obra, su ministerio, todo lo que es la doctrina de Cristo. El nombre del Señor. Y dice, no has desmayado. Todo esto debiera estar realmente en cada asamblea, en cada iglesia, a través de los tiempos. También hablan de no soportar a los malos, ¿no? Exacto. Se refiere precisamente a los que no son realmente apóstoles. Y malos en el sentido moral. Quizá podría haber dicho a los falsos, Hablamos de pero impostores. impostores exactamente, que tienen un carácter malvado moralmente. Ahora, si nosotros, eh, si nosotros tomamos la interpretación histórica de estas 7 iglesias, podríamos decir que Éfeso representa históricamente hasta la partida de Juan, el apóstol Juan, que estuvo en esta iglesia hasta el año 96. El año 96 escribió Apocalipsis desde la isla de Patmos, pero él fue llevado a la isla de Patmos desde Éfeso. Éfeso tuvo grandes maestros, tuvo a Pablo, tuvo a Timoteo y tuvo también al apóstol Juan, una iglesia tremendamente privilegiada. Era una fuente de luz en cuanto a la palabra y en cuanto a hermanos dotados, claro que la sabía. Por eso el Señor se presenta, yo tengo las 7 estrellas en mi diestra. Yo los envié, dice el Señor. Yo los envié, tienen mi autoridad. Pero la enseñanza que dejaron estos hombres hizo que estos hermanos fuesen bastante desconfiados de aquellos que se abrogaban cierta autoridad que nunca habían recibido del Señor. Ahora, ¿a qué iba yo? A que los primeros 100 años de la iglesia, del año, ¿cuánto? Del año 30 y tantos, que el Señor resucitó 50 días después, hasta el año 100, fueron una lucha por la verdad. El judaísmo quiso desvirtuar el evangelio de la gracia. El gnosticismo y su filosofía quisieron mezclar las palabras de Dios con los misterios humanos y filosóficos.
la inmoralidad religiosa que se practicaba en Éfeso, también quizás muchos quisieron infiltrar la iglesia en ese sentido. El mismo apóstol Juan antes de partir escribió a los creyentes de que no crean a todo espíritu, dice en primera de Juan, sino examinar los espíritus si son del Señor. Es decir, la primera etapa de la iglesia se caracterizó, hermano Renan, por la pureza de la palabra. Eso obligó, gracias a Dios, y Dios lo hizo así, a la necesidad de que las iglesias tuviesen las cartas de los apóstoles. Pablo escribió a Colosas para combatir el error del gnosticismo. Juan también escribió su primera carta para combatir el error filosófico. Gálatas fue escrita en contra de los judaizantes. Romanos fue escrita para confirmar el evangelio, etc. Había pureza, había celo. Y si algo tenemos que desprender es la necesidad de que nosotros conozcamos la verdad y la defendamos también. No podemos defender lo que no conocemos. Efectivamente, hermano Rodolfo. Esto nos lleva, creo, a preguntarnos si los cristianos debemos sentir odio hacia ciertas cosas. Y aquí vemos que esta es una de las virtudes que el Señor alaba a esta iglesia. Lo importante, Rodolfo, creo, mira, es que aquellas cosas que aborrecemos coinciden, que sean las mismas que el Señor aborrece, algo que no hemos hablado. Un detalle importante que los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas. ¿Qué nos puede decir de los nicolaitas? La verdad es que este tema de los nicolaitas es un tema bastante importante que considerar, porque no solamente los hermanos en Éfeso, habiendo tenido maestros, esos dones de tanto valor para la iglesia como el apóstol, como Tito, como Timoteo y como el mismo apóstol Juan, en base a la enseñanza, a los fuertes fundamentos bíblicos que ellos dejaron, ellos tienen la capacidad de discernir, como decíamos, quiénes eran apóstoles o no. Nosotros sabemos que ahora ya con la muerte de Juan, ya se termina el asunto de los apóstoles, como aquellos testigos directos del Señor y que tienen la autoridad y que fueron instrumentos en cuanto a revelación. Hoy en día quienes pretendan ser apóstoles en ese sentido, de autoridad en cuanto a revelación y autoridad en cuanto al fundamento de la iglesia, están fuera de la escritura. Si bien es cierto, la Biblia habla de apóstoles como enviados, como Bernabé, como Tito, como simplemente comisionados para una misión. Cuando hablamos en términos técnicos de apóstol, los 12, la doctrina de los apóstoles, no hay más. Juan termina este libro, parte de la presencia del Señor y se cierra, junto con ellos, la revelación. La revelación. Hay excepciones, por supuesto, Lucas y Marcos, que fueron usados bajo el amparo, digámoslo así, de dos apóstoles, Pedro y Pablo también, pero y ahí se cierra el círculo de la revelación. Ahora, dentro de los peligros que se suscitaron en la iglesia, no solamente fue la corrupción de la verdad del evangelio, sino que también el tema esencial del gobierno de la iglesia. ¿Cómo se gobernaba la iglesia? ¿Cómo se llevaba a cabo la función o la labor del pastoreo, del sobreveedor, como dice la escritura, de los que vigilan? Las verdades sencillas que tanto Pablo, que el mismo Juan enseñaron en la palabra, se vieron con la amenaza de ciertos, puede que sean los mismos malos aquí, que se consideraban apóstoles, que empezaron seguramente a tratar de imponer una forma de gobierno contraria a la escritura. La palabra nicolaíta no nos dice mucho, solamente nos dice gobernadores del pueblo, los que gobiernan el Pero pueblo. no está hablando de una herejía, de que eran heréticos. No, en realidad, más que herejía, es una práctica que curioso, que lamentablemente, hermano Renan, en el capítulo, en la iglesia de Pérgamo, ahí sí se transforma en una doctrina, la cual dice el Señor aborrece. Aquí en Éfeso, el Señor aborrece la práctica de los nicolaitas, y en Pérgamo aborrece la doctrina de los nicolaitas. Ahí ya estamos hablando ya de algo que se va en contra de la palabra de Dios. Ahora, si se refiere como el nombre lo dice, porque no dice mucho, pero si se refiere al propósito de gobernar, de imponerse, de formar una verdadera, ¿cómo se dice la palabra? Una palabra que siempre usamos.
un grupo de personas que mandan, que gobiernan por sobre los creyentes, ¿no es cierto? Hay una palabra que define aquello, ¿no? Ya se me escapó ahí del vocabulario. Si No, tendríamos que relacionarlos con alguien a los nicolaitas, a ver, ya que dices que no son heréticos en este pasaje, no, en esta carta, hay quienes suponen que fueran partidarios de Nicolás o Nicanor, ¿no? El diácono, ¿se acuerda? De sí, Hechos de los sí, sí. Apóstoles, Ujú. ¿es así? Bueno, ¿Tendría? si existió tal herejía, obviamente es una herejía que hay que condenar, pero no nos dice mucho la Biblia respecto, no hay una seguridad total de quién fue ese Nicolás, o si efectivamente hubo una herejía y cuál fue el tenor de esa herejía. Pero si uno leyera simplemente lo que significa el nombre, uno podría más o menos captar hacia dónde va la idea aquí, hacia el gobierno, al Bueno, imponerse por sobre la grey. De Nicolás se dice que sería un convertido del paganismo. Es posible, sí, sí, es posible. Si uno tomase, como a veces lo interpretamos históricamente, si es un convertido al paganismo, introdujo algún tipo de enseñanza falsa, obviamente es una herejía. Pero supongamos, hermano René, que no tuviésemos ningún antecedente histórico. Basta solamente lo que pretende el nombre, gobernantes del pueblo, va contra la escritura. Porque el Señor nunca enseñó que ninguno, todos somos siervos. La misma revelación bíblica, en el Nuevo Testamento encontramos que el gobierno o el dirigir o el guiar es una pluralidad de personas, pero que en ningún caso se refiere a personas que tomen una verdadera jerarquía, ahí está la palabra, una verdadera jerarquía sobre el pueblo de Dios. Si ellos pretendían poner una jerarquía, está contra la escritura. Porque el mismo apóstol Pablo dice, por ejemplo, Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo los padecimientos de Cristo, apacentar la grey de Dios. Dice el verso 3. Mira lo que dice el verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La palabra nicolaíta, cuya expresión significa los gobernantes del pueblo, o de la grey, o del conjunto de personas, va contra el sentido de lo que la escritura enseña. Por eso, hermano, la historia confirma lamentablemente, tristemente, después que partieron los apóstoles, ya el año 400, 200, vamos a ver la iglesia que sufre, ¿no es cierto? Esmirna. Después de Éfeso viene Esmirna. Pero cuando lleguemos a Pérgamo, vemos una monstruosidad, un poder, una unión entre dos poderes. Y esto que podría ser una práctica de los nicolaitas, se transforma en una doctrina. Y la sencilla enseñanza de liderar, de guiar, de gobernar la iglesia, se desvirtúa a tal grado que nosotros, lamentablemente, en la historia, vemos finalmente una verdadera jerarquía de hombres. Usted va a ver el obispo de Jerusalén, el obispo de Roma, el obispo de Bizancio, el obispo de Cartago, y eso va a llegar a una masa de jerarquía realmente espantosa en contra de la palabra de Dios. Estos nicolaitas que empezaron con estas prácticas, finalmente lo transformaron en una doctrina que llevó a la formación de toda una jerarquía que escapa totalmente la sencillez de la palabra de Dios. Recuerde que el mismo apóstol Juan, escribiendo en su segunda carta, habló de un tal Diótrefes, que ya tenía el espíritu de los nicolaitas de gobernar e imponerse bajo su propio criterio sobre el pueblo de Dios. Bien, hermano, y hablando del apóstol Pablo, cuando hablamos del discurso de despedida de Pablo en Mileto, ¿no? Observamos en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, versos 17 al 38, no lo voy a leer, pero observamos que los creyentes en Éfeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que Pablo les había hecho en Mileto, ¿no? El apóstol se había referido a dos dificultades que los pastores tendrían en esos instantes, como la entrada
lo que hemos hablado, hombres impíos, lobos rapaces, emisarios de Satanás, ¿sí? Exactamente, usted está haciendo una muy buena referencia a lo que Pablo ya advertía. Mire cómo el Espíritu Santo puso en Pablo, al despedirse de ellos, una visión prácticamente del futuro. Y qué interesante que el mensaje de las 7 iglesias partiera por Éfeso. Y que en Éfeso, como usted ha leído en Hechos 20, Pablo advirtiera a los ancianos, a los sobrevedores y pastores, como se desprende ahí, esas 3 funciones, de una pluralidad de hombres, no un pastor, no un ángel, no un ministro por sobre la iglesia, no un nicolaíta, es decir, uno que gobierna sobre el pueblo, advertía sobre los lobos rapaces. Entonces estos nicolaitas encontraron resistencia en la iglesia. Seguramente estos hermanos, si esta carta fue escrita 30, 40 años después, esa generación de hermanos o ancianos resistieron esto. Pero el paso del tiempo lamentablemente dio lugar a que esto se impusiera finalmente en todo el seno de muchas congregaciones, esto de la jerarquía en medio o sobre el pueblo de Dios. Lo cual el Señor rechaza. ¿Por qué el Señor aborrece? Porque toda pretensión humana de querer ponerse sobre gobernar la iglesia es desplazar a la cabeza que es Cristo. Cristo gobierna a través, es la cabeza que gobierna la iglesia a través de hombres espirituales, llamados ancianos, pastores o maestros. Y él habla a la iglesia a través de su palabra por medio de dones que él ha llamado. Toma mucha importancia, hermano Renan, la expresión, yo tengo las 7 estrellas en mi diestra. Yo soy el que decido los dones. Él da, dice, él constituyó los dones soberanamente. Él da las funciones soberanamente. Él otorga la responsabilidad soberanamente. Porque el Señor dijo ahí, en el pasaje que usted cita, en que el Espíritu Santo os ha puesto a vosotros. Por lo tanto, la responsabilidad de ellos era velar. Aquí está el esfuerzo humano por tratar de imponerse un lugar de autoridad, de hegemonía, de preeminencia por sobre la voluntad del Señor. Y de eso el Señor nos guarde realmente siempre. Nosotros no somos llamados a buscar nuestra posición o lugar en la iglesia. Nosotros somos llamados a aceptar los dones y el ámbito de servicio que el Señor nos da en la asamblea. Mientras haya esa disposición, todo va a funcionar bien. Hermanos, de todo lo que hemos dicho, verdaderamente no me cabe, la menor duda, ¿no? De que el cristianismo moderno hoy en día tiene pues un serio problema, como lo hemos Exacto. estado hablando, ¿no? Presencia de falsos maestros, algo que por otro lado la iglesia de Éfeso resolvió con éxito, tenemos que decirlo así, ¿no? Entonces aquí se nos viene una reprensión del Señor. ¿A qué se refiere por el primer amor? ¿No? Habían dejado su primer amor, dice en Apocalipsis 2:4. Mire, esta expresión del primer amor, hermano, es una expresión que da para varias posibilidades. Yo no pretendo dar en el clavo, pero hay varias posibilidades. Se ha hablado del primer entusiasmo, del primer fervor cuando uno se convierte. La verdad es que siempre debiera ser así. Yo me recuerdo los primeros días de mi conversión, éramos capaces de enfrentar al mundo, testificar delante de los compañeros de trabajo, valientemente llegamos a nuestro hogar, algunos enfrentamos dificultades, oposición. Estábamos dispuestos por amor al Señor en los primeros días o años de aquello a enfrentar muchos peligros. Si eso se fue disolviendo o fue menguando, es posible que se refiera a eso. También puede referirse, como podría traducirse, al amor principal, el amor principal o el amor más importante, algunos lo traducen. Si es así, es posible entonces que estamos frente a un problema de Éfeso, que no solamente perdió el entusiasmo a lo mejor de los primeros días de conversión, ya han pasado 40 años a lo mejor desde que fueron testigos de los grandes milagros que el Señor hizo, sobre todo el milagro de la salvación.
Pero si se refiere al amor principal, es posible que todas estas encomios del Señor, estas 7 virtudes que tenían ellos, eran tan hermosas, había un arduo trabajo, un arduo celo, había tanto trabajo, que es posible que a lo mejor lo hicieron perdiendo de vista la relación personal con el Señor. Una cosa es la causa del Evangelio y otra cosa es la persona, que es el tema del Evangelio. Dejar de Uno amarlo por puede encima de todas las cosas. dejar de amarlo en el sentido de perder de vista una relación personal con él. MacDonald, un hermano bastante usado por el Señor, dijo una vez que el cristianismo no es solamente el cumplimiento de un deber, el cristianismo es la relación con una persona. Entonces, el obedecer al Evangelio, el trabajar para el Señor, puede ser con tal celo, con tal compromiso, con tal sacrificio, que engañosamente puede llevarnos a dejar de lado realmente la parte principal, o como decía el Señor a María, la buena parte de la relación Ujú. conmigo. Mire, Éfeso podría ser como Marta, afanada, procurando lo mejor para el Señor, la mejor comida, la mejor atención, pero distraída de lo esencial, que era el tiempo de devoción, de comunión con el Señor. Si pudiésemos remitirnos a la escena de ahí de Betania, ahí está el equilibrio del creyente. Está Lázaro, el que había muerto, ¿no es cierto? Que estaba sentado a la mesa con el Señor. Estaba Marta, María, a los pies del Señor, y Marta sirviendo. Pero el problema es que en algún momento el servicio pasó a ser de más importancia que el estar devotamente en comunión íntima con el Señor como María y Lázaro, lo cual le llevó a una mayor devoción, a un mayor amor. ¿Cómo se demostró el amor de Marta, de María? Que cuando entendiendo la partida del Señor, sacrificó de sí mismo, ¿no es cierto?, aquel perfume, lo cual Marta perdió. Así es. El Señor no juzgó la actividad de Marta, pero le dijo, llena de preocupaciones estás, y por mí, entre paréntesis, lo dice por mí, pero María ha obtenido, ha obtenido o se La ha mejor fijado parte. en la mejor parte. Entonces es posible que lo podemos ilustrar así, hermano. En algún momento la iglesia de Éfeso trabajó Ajá. incesantemente como Marta, pero perdió ese tiempo precioso de comunión, intimidad con el Señor. Las Interesante, dos cosas hermano. deben ir juntas. Interesante el tema, hermano. Que el tiempo no nos gane. Si yo te preguntara cuál pudo ser la causa por la que llegaron a esta situación, ¿en qué concluirías? A dejar su primer amor. La verdad es que aquí la expresión has dejado tu primer amor significa, cuando el Señor le dice en el verso 5, por ejemplo, recuerda, por tanto, de dónde has caído, la expresión significa, hermano, fue una caída lenta, lenta. Algunos lo han comparado como la pérdida del amor, como en términos matrimoniales, de esos momentos de la luna de miel, de los primeros años de encanto, de amor, el esposo con la esposa, eh, enfriándose quizás por el cumplimiento del deber, por el cumplimiento de las actividades, de los roles. Nunca se debe perder la devoción, el amor, el tiempo de intimidad con el Señor por causa de cumplir el deber que tenemos como creyentes. Mire, Hermano, nos pasa, hermanos, a veces que nosotros mismos podemos dedicar tanto al Señor, y está bien, que podemos perder inclusive el tiempo que merecen nuestros hijos, nuestra ajá. familia, nuestras esposas. Ambas cosas están bien, pero no cuando se pierde lo principal. Rodolfo, podríamos entonces apuntar lo que has mencionado como los síntomas, ¿no? Los síntomas que nos permiten identificar si hemos perdido el primer amor, ¿no? Exacto. Ejemplo, ya lo has dicho, esa vitalidad espiritual que es el fruto de una comunión viva con el Señor, ¿no? Que sea pues reemplazada por una rutina ya ortodoxa, ¿sí?
Exacto, exacto. La actividad, el activismo en las cosas del Señor. La vida de iglesia, ¿sí? La vida de iglesia es importante, pero no puede ir separada de una relación íntima con el Señor. El tiempo de oración, el tiempo de meditación en su Pero presencia. Aún el mismo, cuando se convierte en algo monótono, por ejemplo, en algo mecánico, algo rutinario. ¿sí? Podemos ir a la cena del Señor todos los domingos y perder Así la es. frescura de lo que significa estar allí, en Ajá, comunión con el Señor. El evangelista, el maestro, uno puede estudiar la palabra de Dios y curiosamente desconectarse de lo principal, que es el Señor, su persona. La palabra de Dios nos acerca a Él, pero debemos tener mucho cuidado cuando el escritor dice no os hagáis muchos maestros de vosotros, ujú, porque el énfasis es estudiar solamente para lograr un cierto nivel de reconocimiento. Vamos a estar en peligro de perder el propósito del estudio, que es que nos lleva a una mayor intimidad, a un mayor amor, a un mayor conocimiento así es. del Señor. Entonces, esta paciencia, este trabajo extenuante, este celo por el Evangelio, este celo por la verdad, eran muy buenos. Pero el Señor captó algo que estaba atentando en la relación de su pueblo con Él. Se ha ilustrado en el ejemplo de que una cosa es cuando la esposa o el esposo, en la atención, la ternura, el cariño de los primeros tiempos, se va transformando simplemente en un cumplimiento de deberes. Simplemente ese aspecto de pérdida de, de la calidez de esa relación. Al Señor le interesa más que el servicio, que es importante, es la calidad de esa relación, de esa comunión con Él. Por eso la censura a Marta. El Señor nunca rechazó ¿cómo se dice?, las atenciones de Marta, Ujú, pero cuando perdió de vista la relación con Él, entonces le dijo, turbada y fatigada de estar con tantas cosas, se pueden llevar las dos cosas. Marta ha elegido, María, la mejor parte. Entonces este mensaje nos lleva a examinarnos si realmente nuestro amor, nuestra devoción hacia el Señor, nuestro disfrutar de su persona ha sido reemplazado por los deberes, las actividades, o como usted ha dicho, la rutina o el paso del tiempo. bien, bien, Debemos Rodolfo. examinarnos y volvernos. Vamos a correr un poquito, Rodolfo, con mucha pena, pero debemos de cuidarnos, sí, hermano, de un enfriamiento en nuestra vida Exactamente. espiritual, ¿no? Que se pueda manifestar en la falta de oración, en una falta de comunión auténtica con el Señor. Vamos a tocar este tema del Apocalipsis 2:6, ya para terminar, sobre el llamamiento, el arrepentimiento, Rodolfo. Ujú. Nos quedan escasamente 9 minutos. Bueno, qué importante es lo que el Señor hace y si podemos rescatar esta lección para nosotros, es bueno examinarnos, parar, detener, detenernos, hacer un pare, ¿no es cierto?, un alto en el camino y examinarnos hacia atrás y al presente. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Mis deberes, mis actividades están restando la calidad de comunión con el Señor? Recuerda, ¿dónde has caído? ¿Dónde has venido gradualmente cayendo? Y arrepiéntete. Aquí esta palabra arrepiéntete es una orden tremendamente perentoria al Señor. O sea, eh, reconoce tu error, cambia de mentalidad, de pensamiento. El arrepentimiento implica lamentar aquello, porque es una pérdida, es una pena realmente haber pensado que nuestra vida cristiana venía bien, pero como usted ha dicho, nuestra relación con el Señor se ha ido enfriando. Debemos Ujú. recuperarla lo antes posible. Arrepiéntete, es ya, ahora mismo, dice el Señor, sin dilación, sin dejar pasar tiempo. Y haz las primeras obras. Vuelve a hacer lo mismo, como Marta, pero hazla con la frescura, con la calidez de esa comunión, donde yo soy el amor principal, dice el Señor. Yo soy el amor principal y permanente. No, nada puede hacerlo menguar, nada puede reemplazar mi persona, mi comunión contigo. Rodolfo, y el llamamiento a escuchar la voz del Señor. Bueno, la voz aquí es tal como dice, oiga el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Esto toma mucha relevancia para nosotros hoy en día, porque si estamos en tiempo de frialdad, es nuestra responsabilidad, es nuestra culpa. Es una urgencia, ¿no? Es una urgencia inmediata. Pareciera decir el Señor, para tus actividades, para tus compromisos, y ponte a examinar tu relación conmigo. Yo soy el amor principal. Si no vives en función de eso, todo lo demás toma un segundo o tercer lugar. Servir al Apocalipsis Señor. 2, hermano, Apocalipsis 2:7, ya para el cierre, habla de una promesa para el que venciere. Bueno, la promesa tiene que ver con el árbol de la vida. Así como el Señor dice, examínate, ve al principio. Hermano, si la iglesia de Éfeso disfrutó de una verdadera luna de miel, mucho reverencia lo digo, con el Evangelio, con el Señor, experimentaron el nuevo nacimiento, los poderes del Evangelio que transformó sus vidas. Y si eso ha ido menguando a un producto del cumplimiento de un deber legítimo, mire cómo el Señor lo lleva al principio. Hay un principio de todo. Y aquí lo lleva al principio de la historia humana, donde Adán y Eva tenían comunión íntima con el Señor y donde había un árbol del cual debieran haber echado mano siempre, la comunión con el Señor. Recuerda que Adán y Eva, Adán era el labrador del huerto, tenía mucho trabajo, pero ¿qué era lo esencial? El trabajar, sí, pero había algo que era muy esencial. Ahí estaba el árbol de la vida, que figura de Cristo. Yo soy el manantial de la vida, dice el Señor. Yo soy la fuente de la vida. Cuando la Biblia habla de vida aquí, hermano Renan, habla de la vida de calidad espiritual. No solo es vida eterna, sino es calidad de vida. Yo soy el árbol de la vida. El fruto está en mí. Entonces el Señor le dice a todos los que se arrepientan y examinen su vida, que han dejado su amor principal, yo soy el árbol de la vida. Está abierto, no cerrado, para todo creyente. El vencedor es el que obedece a la exhortación y dejando, hermano, si es necesario parar un tiempo y dejar todo a un lado para examinarnos y volver a esa relación con el Señor y comer del árbol de la vida, que es una experiencia personal íntima que el Señor concede a los vencedores. No se refiere solo al cielo, se refiere a la experiencia de íntima comunión con Él ahora mismo. La pregunta es si nosotros estamos disfrutando de esa calidad de comunión y de vida. Vida eterna tenemos, somos Amén. salvos del infierno, pero ¿la Amén. disfrutamos realmente? A eso el Señor nos está llevando al principio de la obra en Éfeso y está llevando al principio del propósito por el cual Dios creó al hombre. Yo siempre me he preguntado, hermano Renan, no sé si estoy equivocado, alguna vez alguien me lo hará conocer. ¿Por qué no echaron mano del árbol de la vida inmediatamente en el huerto? Sino que echaron mano del árbol del conocimiento, el bien y el mal. Ujú. Querían tener conocimiento, Así es. pero ¿por qué no agarraron el fruto del árbol de la vida? No sé, hay un misterio, hay algo ahí que el Señor está diciendo, vuelvan al comienzo de lo que Dios procuró para el hombre, que tuviese Amén. la experiencia de la vida. Así es. Hermano, bueno, yo creo que con mucha razón le queremos dejar este texto a nuestros seguidores que solo puede ser en Cristo mismo, ¿no? En quien podemos encontrar nosotros una nueva vida. Y no una nueva vida nada más, sino una vida eterna. ¿Sí? Una vez más, gracias por participar con nosotros, hermano Rodolfo. Si te despides brevemente. Gracias, hermanos, gracias, amigos, y estamos, bueno, atentos a seguir con este estudio y que el Señor permita que podamos poner en práctica estas lecciones que hemos visualizado en esta oportunidad. Gracias por esta instancia. Renan Palacios Saludos. Uribe, quien tuvo a su cargo la conducción de la presente emisión, les dice hasta pronto, amigos.